Muy buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que la gracia del Señor les acompañe siempre. Que podamos continuar corriendo esta carrera de la fe, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. En la mañana de hoy vamos a hacer una breve pausa en nuestra serie expositiva sobre el libro de los Hechos. Y aunque vamos a estar tocando otro texto, otra porción de las Escrituras, quiero decirles que el tema que expondré hoy está muy relacionado con aquello que estamos desarrollando en el libro de los Hechos. Recordemos la misión de la iglesia en el libro de los Hechos. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a todos los hombres hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo. Y es precisamente de esa misión, o siendo más específico, de ese mensaje que Dios ha encomendado entregar a la iglesia a los hombres, del cual estaremos hablando hoy. Así que nuestro tema de hoy lleva por título ¿qué es el evangelio? Y lo haremos considerando una porción maravillosa de las Escrituras que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 23 al 25. Yo quiero decirles que enfrentamos días sin duda alguna tenebrosos, días muy difíciles, donde el evangelio es sumamente atacado, y por lo tanto la iglesia de hoy tiene una gran responsabilidad de preservar este mensaje. O como bien lo decía alguien, el diablo pone todo su empeño en detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, en cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, en mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Y si no puede diluirlo, en distraernos en otras cosas para que no le prestemos al evangelio la atención que debemos prestarle en la iglesia. Hoy tristemente el evangelio ha sido mezclado, diluido, reinterpretado. Ha sido mezclado con justicia social, lo que es lo mismo socialismo, el evangelio de la prosperidad. Incluso ha sido sustituido el evangelio en muchas iglesias por nuevas revelaciones, profecías y sueños. Así que tenemos una tarea muy fuerte en el día de hoy. La iglesia debe discernir los tiempos. La iglesia debe preservar puro el evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque nuestra misión es dar a conocer este mensaje a todos los hombres hasta lo último de la tierra. Y en el día de hoy hemos considerado exponer este texto de Romanos para poder responder esta pregunta sobre qué es el evangelio. Y estaré usando gran material de un siervo del Señor a quien aprecio y a quien respeto mucho. Así que sin más preámbulo vamos a leer nuestra porción que se encuentra en Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Y declara lo siguiente nuestro texto. Romanos 4, 23. Y no solamente con respecto a él, hablando de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada o imputada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El evangelio no solamente es para aquellos que no son creyentes. El evangelio es un mensaje poderoso para aquellos que también son creyentes. El evangelio no solo será necesario para creer, sino que el evangelio también será necesario para mantenernos creyendo. Y en este texto de Romanos 4 que comenzamos a considerar, lo que vemos en este texto es una conclusión de algo que Pablo viene tratando desde el principio del capítulo 4. Donde Pablo comienza a usar el ejemplo de Abraham para probar que la justificación es por medio de la fe sola. Es eso lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en Romanos capítulo 4. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 1, y así entender un poco más del contexto de lo que Pablo nos declara en el versículo 23. Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Hermanos, lo que Pablo está preguntando aquí es que si hay algún mérito que podamos atribuirle a Abraham. ¿Hay algo que Abraham haya hecho o que lo haya ayudado para ganar el favor de Dios? ¿Hay alguna obra que Abraham haya hecho que le haya permitido ser aceptado delante de Dios? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo a su audiencia. Pues déjeme decirle que los judíos creían que sí. Los judíos creían que Abraham tenía méritos delante de Dios. Los judíos pensaban que Abraham, por medio de sus obras, había sido aceptado por Dios. De hecho, en el libro de los Jubileos,
Un libro escrito en el libro segundo antes de Cristo dice lo siguiente, que Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. ¿Se dan cuenta cuál era el pensamiento que tenían los judíos acerca de Abraham? Miren lo que Pablo dice en los versículos 2 y 3 de Romanos 4. Porque así Abraham fue justificado por las obras, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que está haciendo Pablo aquí es citando Génesis capítulo 15, versículo 6. De hecho, Romanos capítulo 4 es un completo desarrollo, una explicación, si pudiéramos decirlo así, de Génesis capítulo 15. Y Pablo lo que está destacando aquí es que Abraham creyó y por eso fue justificado únicamente por medio de la fe, no por medio de sus méritos, no por medio de sus buenas obras. El texto no dice eso. Más bien Pablo enseña que Abraham fue declarado justo en el tribunal de Dios por medio de la fe. Y nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que aún la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, así lo declara Efesios capítulo 2. Lo que hizo Abraham simplemente fue apropiarse de algo que Dios le otorgó gratuitamente por gracia. Hermanos, la forma por la que Abraham fue justificado es la forma a través de la cual Dios justifica a todo pecador. Todos los pecadores, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron declarados justos únicamente por medio de la fe, no por medio de sus obras ni por ninguna otra cosa. Pensar lo contrario es poseer una ignorancia muy grande acerca de lo que la Biblia enseña. Miren lo que declara ahora Pablo en los versículos 4 al 5, donde sigue desarrollando su argumento. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada o imputada por justicia. Pablo lo que está diciendo a cualquiera que cree en aquel que justifica al impío, a cualquiera, su fe, no solamente a Abraham, su fe le es contada por justicia. Y es lo que dice en el verso 23, y ahora podemos entender un poco mejor la conexión entre el versículo 23, donde Pablo está concluyendo con el principio de Romanos 4. Dice el verso 23 de Romanos 4, y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros. Esto fue escrito no solo por Abraham, dice Pablo, sino por causa de todos nosotros. Pablo no dice aquí simplemente que todo aquel que cree será salvo. Eso es muy importante tenerlo claro aquí. No se trata de una fe sin contenido, o como muchos dicen, una fe ciega. No, para nada. Esta no es una fe en algo la que Pablo está describiendo aquí, sino una fe en alguien. Y no cualquier alguien, sino alguien que hizo algo específico para salvar a pecadores. Una persona específica haciendo algo específico. Hermanos y amigos que me escuchan, creer en Dios nos salva. Esto es muy común escucharlo hoy. Bueno, yo no soy evangélico como ustedes, yo no voy a la iglesia como ustedes, pero yo creo en Dios. Eso suena muy bonito y la pregunta es, ¿qué crees en Dios? Eso es una pregunta clave para saber si estamos hablando del mismo Dios. Bueno, yo creo que Dios es amor. Yo no creo que Dios envíe a nadie al infierno ni que castigue a nadie. Pues ya con eso tenemos un problema porque no estamos hablando del mismo Dios. El Dios que se ha revelado en las Escrituras, como vamos a ver, es amoroso, pero también es justo y enviará al infierno a aquellos que lo rechacen en esta tierra. Así que tenemos que tener muy en claro eso. Creer en Dios nos salva. Santiago nos enseña que el diablo cree en Dios y no por eso deja de ser diablo. De hecho, Pablo nos dice que solo serán salvos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es eso lo que está diciendo Pablo en los versículos 24 al 25 de Romanos capítulo 4. Y Pablo comienza a decirnos algo en primer lugar sumamente clave para nosotros.
Y lo primero que Pablo nos dice es que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue entregado por nuestros pecados. Cristo murió por algo específico. Como bien decía alguien, la fe que justifica es aquella que abraza de todo corazón el significado de esa muerte. Porque esa no fue cualquier muerte. Yo quiero decirles que Jesús no murió como un mártir. Jesús murió como un salvador. Eso es muy importante entenderlo. Eso es muy importante creerlo. Nosotros, para poder ser salvos, debemos aceptar la razón de esta muerte. Muchos han muerto, hermanos. Y más específicamente, muchos han muerto como mártires. Muchos hace muchísimos siglos y en los tiempos de Jesús murieron como mártires. Muchos también murieron colgados en una cruz. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia con la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que hace la diferencia en la muerte de Cristo con las otras muertes que han ocurrido a lo largo de los siglos? Pues yo quiero decirte que el corazón del Evangelio no es que Cristo murió en la cruz del Calvario. El corazón del Evangelio es que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Ese es el corazón del Evangelio. Miren cómo lo declara Pablo en Romanos 4, versículo 24. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada o imputada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, miren esto, por nuestras transgresiones. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Pues lo hizo Dios el Padre. Por lo tanto, Dios el Padre es el sujeto del entregó aquí. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios el Padre entregó a su Hijo. Hermanos, todos los que intervinieron en la muerte de Jesús fueron responsables de sus acciones. Todos. A veces nos cuesta conectar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Dios es completamente soberano, pero el ser humano no es un robot. El ser humano es un agente responsable. Así que todos los que intervinieron en la muerte de Jesús fueron responsables de sus pecados. Judas, Herodes, Pilatos, la turba de judíos guiada por los líderes religiosos de Israel, todos ellos fueron y son responsables de cada una de sus acciones. Pero quiero decirles que ninguno de ellos entregó a Jesús por causa de nuestras transgresiones. Ninguno. La motivación por la que ellos entregaron a Jesús fue otra. Ninguno de ellos entregó a Cristo por nuestras transgresiones. Y aunque estos hombres no tenían idea de lo que estaba ocurriendo detrás de la escena, cada uno de estos hombres estaba siendo un instrumento del decreto soberano de Dios, sin anular su responsabilidad. Hermanos y amigos, Dios el Padre entregó a Dios el Hijo para que muriera por nuestros pecados. Esto es crucial si queremos entender el mensaje del Evangelio. Cristo murió por cada una de nuestras ofensas al carácter justo de Dios. Cristo murió por cada una de nuestras violaciones a la ley santa de Dios. Cristo murió por todas las veces que hemos violado su ley. Y para muchos hoy esto es incomprensible. Definitivamente se requiere la obra del Espíritu Santo para poder entender un poco esta verdad tan profunda. Lo maravilloso que fue el amor del Padre Dios al entregar a su Hijo. Y la pregunta que viene a la mente de nosotros es, ¿por qué entregó a su Hijo si Él es amor? ¿Por qué un Dios de amor entregaría a su propio Hijo para que fuese asesinado por hombres y mujeres malvados que solo merecían el infierno? ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta es porque nuestro Dios
el Dios que se ha revelado en la Biblia es perfectamente justo y santo también. No solamente el Dios que se ha revelado en las Escrituras, Jehová de los ejércitos, no solamente es amor, sino que también es perfecto, también es santo, también es justo. Y la justicia, mis hermanos, demanda que el malhechor reciba lo que merece. De lo contrario, no habría justicia. Y esto es muy importante para nosotros, porque esto no es un secreto para ninguno de nosotros. ¿Cuándo nosotros podemos definir un gobierno que es justo? Cuando el malhechor recibe el castigo que merece. Es lo que hace Pablo en Romanos capítulo 13. ¿Qué es Romanos capítulo 13? Romanos capítulo 13 lo que hace es describirnos cómo luce un gobierno legítimo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 13 nos dice que un gobierno legítimo es aquel que usa la espada, la autoridad que Dios le dio, porque el gobierno o las autoridades son servidores de Dios, usa la espada para proteger al bueno y castigar al malo. Allí estamos hablando de un gobierno justo y legítimo, cuando los gobiernos usan más bien su autoridad para darle más poder al malhechor y oprimir al bueno. Tenemos frente a nosotros un gobierno ilegítimo, aunque continúa en el poder. Quiero decirles que el hecho de que gobiernos ilegítimos continúen en el poder, eso no significa que cuentan con el agrado de nuestro santo Dios. Así que nosotros entendemos con claridad que la justicia demanda que el malhechor reciba lo que merece. Y nosotros, por ser hechos a la imagen de Dios, por ser hechos a la imagen de un Dios justo, anhelamos esa justicia. Eso está en nosotros. No sé si les ha pasado cuando ven una película donde alguien ha cometido un crimen o una injusticia. Ustedes a lo largo de esos 45, 60 minutos que dure la película están en una gran incertidumbre, esperando el momento que ese hombre sea prendido, sea colocado en la cárcel y se haga justicia. Eso es algo que está en nosotros y no tenemos una especie de paz interna hasta que eso se lleva a cabo. Cuando termina la película y vemos que el malhechor es puesto en prisión o recibe lo que merece, nosotros sentimos como una especie de satisfacción y de paz, y eso se debe a que hemos sido hechos a la imagen de un Dios justo y por eso es que anhelamos justicia. Pero como bien decía un siervo de Dios, nosotros anhelamos que cada quien reciba lo que se merece, excepto cuando se trata de nosotros. Queremos justicia para los demás y para nosotros misericordia y gracia. Nosotros nos encanta que los demás sean castigados y el que haya hecho lo malo sea castigado, y yo creo que debe ser así. El problema es que cuando se trata de nosotros, no. Yo creo que Dios va a enviar a aquel al infierno por lo que hizo, pero a mí no. Dios va a tener misericordia y gracia conmigo. Nos encanta reclamar justicia para los demás, excepto cuando se trata de nosotros. Y de nuevo volvemos a la pregunta, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a pecadores culpables y seguir siendo justo? ¿Cómo puede un Dios perdonar a hombres y mujeres que han hecho lo malo, que han violado la ley, y al mismo tiempo este Dios seguir siendo justo? Bueno, hay varias cosas que quiero decir y que responderán a esa pregunta. Lo primero es decirle que solo Dios mismo podía llegar a ser nuestro Salvador. Solo Dios podía salvarnos de su propia ira. Así es, solo Él podía hacerlo. Nadie más ha estado capacitado para hacerlo. Y esto podemos verlo con claridad en el libro del profeta Isaías. Vayamos a Isaías 43, sin perder de vista Romanos 4. Isaías capítulo 43, y vamos a analizar específicamente el versículo 11 de Isaías 43. Y dice el texto en Isaías: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sin duda alguna este texto nos enseña que solo Dios puede salvarnos, nadie más. La Biblia enseña que el Salvador debía ser miembro de la raza humana,
para poder representar al hombre, para poder representar a la raza humana culpable y rebelde en el tribunal de Dios y pagar por nuestras rebeliones. Ese era un requisito, así lo establece la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, es por eso que Dios promete, en Génesis capítulo 3, enviarles un Salvador, un ser humano nacido de mujer. Porque recuerden, este Salvador debía ser miembro de la raza humana para poder representar a la raza humana. Es por eso que en Isaías 53 se describe al Salvador como varón de dolores, experimentado en quebranto. Él debía ser Dios y debía ser hombre a la vez. Recuerda que solo Dios puede salvarnos. Por eso debía ser Dios, porque solo Dios puede salvarnos, y debía ser hombre a la vez, porque para morir por la raza humana debía ser un humano. Es por eso que la segunda persona de la Trinidad asume una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y luego fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Es por esa razón. Dios entregó lo que Él más amaba para pagar nuestra deuda. Dios entregó lo que Él más amaba para perdonar a pecadores, pero no cualquier pecadores, pecadores que lo odiaban, y así poder mantener intacta su justicia. Así que algunos decimos, bueno, la salvación es gratuita, no nos costó nada. A nosotros no, pero al Hijo de Dios le costó todo. Pero esa no es toda la historia, mis hermanos y amigos. Ya que si Cristo hubiese muerto en la cruz y no se hubiese levantado de entre los muertos, su muerte habría sido en vano. De hecho, es lo que declara Pablo en 1 Corintios 15, cuando él dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No habría evangelio sin resurrección. Eso es muy importante entenderlo. Mire lo que dice el versículo 25 de Romanos 4. El cual fue entregado, hablando de Cristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, cuando estaba perdido, Cristo murió por mí y por ti. Dios tomó la iniciativa en todo esto. Dios fue el que ideó el plan. Su Hijo Jesucristo murió en nuestro lugar y el Espíritu Santo ejecutó esta verdad en nuestros corazones. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, fue Dios quien los buscó. A nosotros, quienes estamos perdidos, o como dice Efesios 2, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, Dios fue quien nos buscó. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es un error decir, yo busqué a Dios. No era Dios el que estaba perdido, era yo el que estaba perdido. Él me buscó, Él me alcanzó, Él me rescató. Y lo hizo no solo a través de su muerte, sino a través de su resurrección. Hermanos, Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra santificación. Al Dios y Padre levantar a Cristo de entre los muertos. Cuando Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Dios estaba declarando que su justicia había quedado plenamente satisfecha por medio de la justicia de su Hijo. Por eso es que Cristo, colgado en la cruz, dijo, consumado es. La obra ha sido completada, no hay más nada que agregar. Hermanos, Jesús vivió la vida que yo no viví. Jesús murió en mi lugar y resucitó con poder para nuestra justificación. Por esa razón no hay condenación, como dice Romanos capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo, por una razón, porque estamos unidos a Él por medio de la fe. Por esa razón, hoy somos tratados como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Y como bien decía un siervo del Señor, y por eso Cristo fue tratado como si hubiese vivido nuestra vida. Hermanos, Cristo no solo tenía que morir, sino también tenía que resucitar. Un Salvador muerto no puede darle vida a nadie.
Por esa razón Cristo resucitó. Y es esa realidad que recordamos no una vez al año, como lo hace el catolicismo romano. Es una verdad que recordamos cada domingo, día del Señor. Hermanos, la vida del Cristo resucitado ahora se manifiesta en nosotros para que no sigamos siendo siervos del pecado. Sin Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro rey. Estaba sentado allí en el trono de nuestro corazón, haciendo lo que Él quería con nosotros. Pero quiero decirles que nosotros no éramos cualquier esclavo. No éramos esa especie de esclavo que estaba atado y lloraba por querer soltarse, no. La Biblia nos enseña que éramos esclavos del pecado y ni lo sabíamos. Nos deleitábamos en nuestro pecado, nos deleitábamos en nuestra prisión. Nos encantaba nuestra prisión de pecado. Qué locura, ¿verdad? Era como sentirnos orgullosos de estar encerrados en una jaula de oro. ¿Qué sentido tiene? Un oro corruptible y dañino que cada día estaba consumiendo nuestras almas y que nos había separado de Dios de la misma manera como el pecado separó a Adán y a Eva de la presencia de Dios en el huerto del Edén. Pero cuando Cristo llegó con poder, nuestro Rey, Él destronó al pecado de nuestros corazones. Lo quitó de ese trono y Cristo se sentó en el trono de nuestras vidas. Su reino fue establecido en nuestros corazones por medio de la fe. Por eso ya el pecado no se enseñorea de nosotros, como lo declara Romanos 6. Ya el pecado no es nuestro rey. Podemos decirle no a cada una de sus ofertas. Así que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Cuando Cristo resucitó, hermanos, al tercer día, obteniendo la victoria, nosotros ganamos con Él. Y no ganamos una corona corruptible, no ganamos un trofeo corruptible, no, sino que ganamos la aceptación de Dios el Padre. ¿Tú sabes lo que es eso? Hermanos, no importa cuántas cosas hagas hoy o mañana, no serás más aceptado por Dios de lo que ya eres aceptado por medio de la obra perfecta y completa de Cristo. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y la religión. La religión te dice, para tú ser aceptado por Dios tienes que hacer buenas obras, tienes que obedecer. Pero el Evangelio bíblico te dice que para tú ser aceptado por Dios el Padre, solo tienes que creer en la obra perfecta de Cristo. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo de todo lo demás. Mis amados hermanos, nosotros no obedecemos a Dios para ser salvos. Nosotros obedecemos a Dios el Padre porque ya fuimos salvos. Solo somos salvos por medio de la fe. Y ahora siendo salvos, siendo llamados hijos de Dios, le obedecemos porque le amamos, porque es nuestro Padre y porque ha puesto su Espíritu dentro de nosotros para que cada uno de sus mandamientos ya no sean gravosos para nosotros. Esto es lo que hace increíble el Evangelio. Es increíble y maravilloso este mensaje, que convierte el alma, que transforma el corazón, que traslada al hombre pecador de las tinieblas a la luz, que traslada al hombre que está muerto espiritualmente y lo resucita con poder. Solo el Evangelio puede hacer esto. Solo el Evangelio puede resucitar a un muerto espiritualmente. Esto es increíble. Este mensaje es necesario ser recordado no solamente para aquellos que van a ser salvos. De hecho, la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos, es el Evangelio para los evangélicos. Nosotros necesitamos el Evangelio también para mantener nuestra fe, en nuestra santificación, en medio de las luchas y de las tentaciones. El Evangelio es un tesoro invaluable, magistral, que la iglesia de Cristo debe atesorar. No mezclarlo, no adulterarlo, no diluirlo, no sustituirlo por nuevas revelaciones o profecías. El Evangelio, hay poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree. Hermanos,
Es por eso que hoy, por medio de la justicia, por medio de la obra perfecta de Cristo, hemos sido aceptados por Dios el Padre y somos tratados como si hubiésemos vivido la vida de su Hijo Jesús. O como bien decía un siervo del Señor, la salvación es por obras, pero no por tus obras, sino por la obra de Cristo. Y nosotros hemos depositado nuestra fe en esa obra perfecta. Ahora la justicia de su Hijo Jesús es tuya. Ahora por medio de la fe la justicia de Cristo es tuya. Ahora estás unido a Cristo y nada ni nadie te puede separar de Él. Es por eso que Pablo en Romanos decía que ni espada, nada, ni la muerte, nada, ni principados, nada puede separarte del amor que es en Cristo Jesús. Dios ha prometido preservarnos a pesar de las pruebas. Dios no nos ha dicho que las pruebas no tocarán a nuestra puerta. Claro que vendrán. Y las pruebas nos arrebatarán muchas cosas como le sucedió a Job. Pero lo que las pruebas, ni la muerte, ni las enfermedades, ni nada nos podrá arrebatar es el amor que es en Cristo Jesús. La razón por la que el coronavirus es llamado así es porque tiene a su alrededor, está cubierto con una especie de corona, de proteínas que sirven para ingresar a nuestros cuerpos. Pero yo quiero decirte que quien reina no es el coronavirus, no es su corona. Hay una corona mayor en este mundo en la que ponemos nuestra confianza. Y no solamente esa corona de espinas que fue colocada en la cabeza de nuestro Salvador para torturarlo y humillarlo, sino esa corona de gloria que Él recibió al ser resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo reina, Él reina, solo Él, y nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Hermano mío, no lo olvides, porque me temo que muchos han olvidado hoy los grandes privilegios y bendiciones que el Evangelio les ha otorgado. Hoy muchos han olvidado lo bendecido que son por el solo hecho de estar en Cristo. Por esa maravillosa realidad de que Dios envió a su Hijo a pagar por nuestras transgresiones y que por medio de la fe hemos sido aceptados por Él y llamados hijos de Dios. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? Hermanos, el pecado que aún mora en nosotros, porque como le dije, Él fue destronado de nuestros corazones, pero quedan rastros de allí, de nuestro pecado, lo que la Biblia llama el pecado remanente. Y este ejército que fue destronado de allí está buscando la manera de volverse a colocar en el trono, y esa es la batalla que tenemos tú y yo. Pero quiero decirte que ya ese pecado ya no es nuestro rey. Ya no puede dominarnos a su antojo. Ahora Cristo gobierna en nuestros corazones. Ahora podemos decirle no al pecado. Hermanos, todos los que hemos creído en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el Evangelio, es en el Evangelio, escúchame bien, es el Evangelio únicamente donde se ofrece una salvación tan grande como esta, solo por Cristo, solo por gracia, por medio de la fe, solo en el Evangelio. ¿Vale la pena ceder a la oferta del pecado? ¿Tú crees que vale la pena ceder a las tentaciones y abrazar ese pecado que mató a Cristo? ¿Crees que vale la pena seguir abrazando ese pecado que no has mortificado, ese pecado que llevó al Hijo de Dios a la cruz del Calvario? ¿Crees que vale la pena? ¿Tu orgullo, tu egoísmo, tu idolatría, tu ira, tus mentiras, tu autoengaño, tu autojustificación, tu falta de perdón, tu falta de misericordia, de amor, de paciencia, de fe? ¿Crees que vale la pena abrazar cada uno de estos pecados que llevaron al Hijo de Dios a la cruz a derramar hasta la última gota de sangre por nuestros pecados? ¿Crees que vale la pena? Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para que los hombres puedan ser salvos. Pero el Evangelio también es poder de Dios para aquellos que ya son salvos, para atesorar a Cristo como su mayor tesoro, para rechazar las promesas y las ofertas del pecado,
para seguir corriendo esta carrera de la fe. El Evangelio es un regalo precioso que nos ha dado nuestro amado Dios. Dios es el Evangelio. Dios es esa buena noticia que ha llegado a nuestras vidas. Para que los hombres puedan abrazar este glorioso mensaje, primero deben verse como lo que son, pecadores en manos de un Dios airado. Deben verse como son, hombres y mujeres destituidos de la gloria de Dios, hombres y mujeres que han violado la ley santa de Dios, que han atentado contra el carácter justo de Dios, que se han levantado un Dios a su imaginación contrario al Dios que se ha revelado en las Escrituras. La salvación comienza reconociendo que somos pecadores, que merecemos el infierno, que no hay nada que pueda salvarnos, sino únicamente la justicia de Cristo. Cuando el hombre pecador entiende eso, Dios está obrando en su corazón y está listo para caer rendido a los pies de Cristo, a los pies del Rey de Gloria, para alcanzar salvación, perdón de pecados y ser llamado ahora en adelante Hijo de Dios. Debemos recordarnos este Evangelio todos los días y predicarlo en cada oportunidad. Tú, mi amigo que me escuchas y que no eres salvo, este mensaje es para ti. No lo estás escuchando por casualidad. Hoy Dios te está dando la oportunidad de venir a Él y ser salvo. Pero primero debes reconocer tu bancarrota espiritual, tu impotencia para salvarte, la gravedad de tu pecado, y que solo puedes ser reconciliado con Dios y entrar al cielo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Y si crees en este glorioso mensaje, serás salvo. Este mensaje poderoso, porque el corazón del Evangelio no es que Cristo murió en la cruz. No estamos creyendo simplemente en un mártir. Cristo no murió como un mártir, murió como un Salvador. El corazón del Evangelio es que el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, tomó una naturaleza humana para vivir en tu lugar, morir en tu lugar y resucitar entre los muertos para lograr la victoria sobre el pecado y la muerte. Él murió por nuestras transgresiones. Él es Dios y hombre, completamente Dios, completamente hombre. Él únicamente puede salvarte. No importa el pecado que hayas cometido, seas homosexual, mentiroso, alcohólico, vanidoso, egoísta, idólatra, no importa. En Cristo hay perdón. Acércate a Él por medio de la fe y podrás ser salvo. Podrás ser libre, feliz, verdaderamente feliz y disfrutar de la vida eterna. Y podrás decir junto al pueblo de Dios: no hay nada que me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Y para aquellos que son creyentes, el Evangelio sigue siendo necesario para ti y para mí. Todos los días debe ser creído este Evangelio en tu vida y en la mía, para nuestra santificación. Bendito sea nuestro Cristo, bendito sea Dios, que entregó a su Hijo para morir por nuestras transgresiones y lo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Bendito Evangelio, que el Señor nos permita recordarlo todo el tiempo y proclamarlo en todo lugar, a todos los hombres, llamándolos al arrepentimiento y a la fe.